tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy en el primer bloque? Hay un tema que usted lo conoce desde niño, que son los conflictos. Los conflictos. Pero si son de intereses, son muy son peligrosos. Son diferentes, sí. Todos nosotros pues tenemos lo que son intereses personales, económicos, familiares. También podemos tenerlo compartidos, esos intereses compartidos con terceras personas. Entonces, cuando esos intereses impactan con los intereses que usted debe salvaguardar, con los que usted se comprometió, se convierten en conflictos de intereses. Tú sabes que hay autores como Remo Etcana que hablan precisamente sobre el manejo de los conflictos y establecen que los conflictos son por diferentes razones. Hay razones que son socioeconómicas, hay razones que son etnoculturales y hay razones que son político-institucionales. Ahí es que son graves, porque eso entraña lo que es el gobierno. Y dentro del gobierno, del aparato gobierno, ahí impera algo que se llama la transparencia. Si no hay transparencia, es porque es muy probable que haya corrupción. ¿Guarda alguna relación este aspecto con lo que son los conflictos de intereses? Así es, mire, los conflictos de intereses en el pasado eran bien confundidos con los que son los actos corruptos, pero realmente un conflicto de interés es simplemente una falta ética, donde los valores éticos juegan un rol bastante preponderante, principalmente cuando usted compromete lo que son sus servicios, ya sea con una empresa privada o con una empresa pública. Y no podemos obviar el maridaje que se da entre lo público y lo privado, de quien ofrece y quien acepta a cambio de. Entonces aquí cuando nosotros estamos envueltos en algún problema que pudiera ser conflictos de interés, es importante saberlo identificar. Si no sabemos identificar los conflictos de intereses fácilmente, esta falta ética, que es tan sencilla, puede impactar en un acto de corrupción. Y esto así porque los estudiosos de la materia hemos podido ver que en los actos corruptos siempre hubo un conflicto de interés mal manejado. Casi siempre, pues, la persona que va a impactar en el conflicto de interés hace algún nexo entre los intereses personales con los intereses que él debe salvaguardar. Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a la administración pública, nos comprometemos a cumplir con los intereses generales, con los intereses de la comunidad. Y cuando va allí, por ejemplo, un hermano a colocar una empresa donde usted es el que dirige el departamento, por ejemplo, de compra y contrataciones de la empresa o de la entidad donde está, hay que ver que ya usted está impactado en un conflicto de interés aparente. Entonces usted dice, pero es increíble porque eso no tuvo nada que ver conmigo. O sea, como un tercero o un familiar, ya sea de primer, segundo, tercer grado, puede impactarlo, puede envolverlo a usted en un conflicto de interés sencillo, porque lo que puede pensar la otra persona es que usted va a beneficiar a esa persona, o que a la persona haberse presentado a la empresa, presentar esa moción, ya sea hacer una licitación, es porque ya tiene una información acabada de lo que se da aquí dentro, o tiene algún tipo de información que pueda beneficiarlo por encima de las otras personas que van a licitar. ¿Existe alguna entidad que se encarga de manejar, mediatizar estos conflictos de interés en el caso de la República Dominicana? República Dominicana tiene su constitución, mas no está bien definido lo que es un conflicto de interés, pero sí que los conflictos de intereses deben ser manejados, deben ser gestionados. La Dirección General de Ética, a la que yo pertenecía hasta hace poco, pero que me retiré. ¿Y funciona eso? Sí le puedo decir que funciona, porque hay herramientas como es la sensibilización, los talleres que se le dan a los servidores públicos para que estos puedan saber cuándo están impactados en un conflicto de interés y puedan manejarlo y puedan mitigarlo. Inclusive, mire, hay conflictos de intereses que pueden presentarse varias veces en una persona, pero que no son evidenciados. Entonces, ¿qué pasa? Porque la persona, en principio, maneja sus conflictos de intereses. Un hermano mío va, por ejemplo, a recursos humanos, que dice que quiere entrar a la empresa, a la institución donde yo estoy, donde yo soy la que tengo que reclutar a ese personal. Yo le digo, mira, vete, aquí no. Yo mejor te invito a que tú vayas y solicites en otro lugar,
porque eso, aquí lo que van a pensar es que yo estoy manejándome contigo. Pero ¿qué sucede? Si esa persona se presenta y lo dejan que entre, imagínense, usted es mi hermano, usted es mi sobrino, ahí se convierte en un conflicto de interés potencial, se potencia el conflicto. Pero más aún, si yo lo dejo a él que entre o que se examine, se evalúe dentro de la institución, se convierte en un conflicto de interés real, porque ya se ejecutó y entonces yo voy a estar, mi reputación como funcionario público va a estar comprometida. Pero entonces, en el caso nuestro, en la República Dominicana, veo que en muchos lugares trabajan casi familias completas, que los jefes, como dicen, por las instituciones militares, pues ingresan al hermano, a la hermana, a la pareja, ingresan a cualquiera y no he visto que eso le haya afectado tanto. Déjame decirle que tengo muy buena experiencia en el Estado. Estuve 5 años trabajando lo que era la sensibilización, acompañamiento, asesoría, tanto a la Dirección General de Ética como también a todos los servidores públicos. Nosotros tuvimos encuentros con más de, si pudiéramos decir, con más de 9.000 empleados por año. O sea que a través de las comisiones de ética, pues nosotros íbamos y dábamos sensibilizaciones y se me acercaban personas. Cuando yo daba un pequeño ejemplo, quizás quería explicar lo que era un conflicto de interés, me decía a mí, ¿y a usted se lo dijeron? Doctora, pero ¿a usted le dijeron que aquí estaba pasando eso? Le dije, bueno, ustedes tienen la herramienta para ustedes poder denunciar lo que está pasando o mitigarlo si usted está envuelto. Entonces nosotros íbamos, precisamente nosotros le presentábamos esta herramienta para que usted no pueda estar envuelto quizás en un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque lo peor que pasa con los conflictos de intereses es que si la persona en la que está envuelto envuelve otros servidores u otros empleados de la empresa o de la institución o a otras instituciones, puede darse un elemento que está muy cercano, que se llama tráfico de influencia. Inmediatamente aparece el elemento de tráfico de influencia, no hable de conflicto de interés. Entonces, por eso es que se confunde muchas veces el conflicto de interés con lo que es el acto de corrupción. Entonces, es importante que tengamos las herramientas adecuadas y efectivas para mitigarlo, pero más la voluntad. Si no hay voluntad para mitigar, no hay forma. Entonces, ¿qué pasa aquí en la República Dominicana? A pesar de que nosotros tenemos herramientas, instrumentos, ya en las instituciones, porque le pusimos en sus manos herramientas para que puedan mitigar sus conflictos de intereses, es importante que a ellos se sume la voluntad y el conocimiento de quienes van a impartir pues esa materia. Y hemos visto también que en algunos casos pues se ha podido ver buenos resultados, puesto que el ambiente ético ha cambiado. O sea, donde las personas dicen, no, a mí tú no me vas a envolver en esta situación, pero también otras personas que nos llamaban y nos pedían consulta de manera recurrente, mira, mi mami tiene un catering y entonces ella quiere vender los pastelitos y las cosas en mi empresa. Le decían, no, inmediatamente tu madre coloque el producto en tu empresa, aunque sea que se presente a la licitación, ya hay un conflicto de interés aparente. Y dice, ay no, pero esto es imposible, porque yo tengo que estar envuelta en esta situación. Bueno, los estudiosos también, como la OCDE y también el mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, han estado trabajando esto. Y usted me pregunta, ¿cómo es posible que si hace más de 3 años se sometió al mecanismo de seguimiento un anteproyecto de ley internacional de gestión e identificación de conflictos de intereses, no se ha convertido en ley? O sea, ¿qué ha pasado con los países? Los países están colaborando con ello. ¿Y por qué en la República Dominicana no se le ha dado apoyo a un proyecto de ley que sí tiene que manejarse un poquito mejor, adaptándolo a las leyes de la República Dominicana? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la ley 41-08, habla de lo que son los conflictos de intereses, pero hay varios artículos, el 79, donde te dice que tú debes preservar lo que es la imparcialidad para que no se vea como que tú estás
infringiendo, faltando algún tipo de ley de la República Dominicana. Pero no, esto es todavía, necesita que más apoyo, que las herramientas también se pongan en proyecto, y también las empresas privadas. Nosotros hemos ido a dar talleres de acompañamiento a empresas privadas para evitar esos conflictos de intereses que antes se llamaban en el sector privado. A veces era publicidad engañosa, otra vez era traición a la empresa, pero realmente era donde un vendedor desde dentro hacía un movimiento dentro de los demás empleados que habían en esa empresa con respecto a otra empresa para mandarle el producto, mandarle las técnicas que usaban dentro de esa empresa, o a esos vendedores con respecto para que esa otra empresa que les pagaba a ellos por ese servicio, o incluso a veces hasta por un favor. Esos favores también que se dan tanto en la empresa pública como privada tienen su costo. ¿Qué tanto hemos avanzado en cuanto a lo que es la regulación, la normatización y el enfoque, la visión que se pueda tener a nivel empresarial con el ámbito de los conflictos de intereses? Mire, a nivel de empresa privada, ya ellos están contestes y están buscando asesoría. Por eso es que le decimos, nosotros vamos, asesoramos y damos talleres dentro de la empresa, tanto al empleador como también a los gerentes, para que puedan identificar cuando hay un movimiento, por ejemplo, de conflictos de intereses. Es mucho más difícil en la empresa privada, puesto que hay familiares que trabajan juntos, que se pueden manejar dentro de la misma empresa. No hay una regulación para esa empresa privada, sino que ya son los empresarios por sí mismos los que deben entonces implementar herramientas y técnicas para poder identificar esos conflictos de intereses y poder despedir y desvincular a las personas que son las que están promoviendo dentro. Pero en la empresa pública, o sea, en la cosa pública, nosotros estamos en pañales, y es importante que, igual que otros gobiernos que han decidido implementar, por ejemplo, políticas como son de declaración de intereses, declaración de conflictos de intereses, herramientas dentro de sus planes de trabajo para que se implemente lo que es la gestión de los conflictos de intereses, la identificación y la implementación de dichas herramientas. Son varias de las herramientas. Nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel público, que pudiera estar a disposición de los servidores públicos. Ellos podrán, en el link que nosotros le vamos a dejar dispuesto, podrán hacer todas sus preguntas, inquietudes. Por aquí, este es un foro abierto. Pueden formar parte de nuestra comunidad, porque no será la primera intervención que vamos a tener hablándole de conflictos de intereses, porque son muchos. Por ejemplo, estamos hablando de que hay un conflicto de interés aparente y que no siempre se evidencia, pero también hay características que vamos a tocarlas paso a paso. Esto es solo una introducción, esto es solo una ambientación de los conflictos de intereses, puesto que no pueden ser evitados. Porque a veces puede usted ser impactado en un conflicto de interés que usted no se lo buscó. De una manera inconsciente. Inconsciente, pero que usted no sabe cuál es la intención. Entonces, en otros países, por ejemplo, como es en Europa, donde hay leyes de gestión de conflictos de intereses, se da la situación de que dicen, bueno, para evitar conflictos de intereses, el asunto de los regalos, la regulación de los regalos. ¿Cómo nosotros podemos ver la intención de una persona que le brinda a usted una manzana y aquel que le lleva un diamante? De aquella persona que simplemente lo parquea, o sea, en un parqueo público, sin usted ver la intención. Sin embargo, días después va con un expediente. ¿Qué pasa cuando va entonces esa persona que usted le ha servido con ese expediente para que usted lo maneje? Ahí mismo se enciende el bombillito, porque otra persona que está al lado suyo ya vio que esa persona lo parquea todos los días a usted en la institución, y que ese es de la institución del lado, es de la empresa del lado, y que ahora le está llevando un expediente. No importa. ¿Cómo usted puede manejar esa situación para no estar envuelto en una situación, por ejemplo, de conflicto de interés y su reputación esté comprometida? Primero, declarar esa situación, ya sea su jefe inmediato o superior. Mire, yo quisiera que usted me permita, pues, inhibirme
de trabajar ese expediente que usted le asigna a otra persona, porque no quiero que este caso pues pueda impactarme a mí en un conflicto de interés, ya sea que se potencie, porque si yo me quedo callada, tomo el expediente, pudiera otra persona que está ahí al lado, porque esto es lo aparente. Aparentemente esa persona va a pensar que yo le voy a dar prioridad, por ejemplo, en cuanto al número de expedientes que están anteriores para trabajarlo, que lo puedo beneficiar, o que de alguna manera el hecho de yo quedarme con ese expediente a mí me vincula, inmediatamente me vincula. Y la única forma es usted entregar ese expediente y no atenderlo. Pero hay otra forma, que si usted es jefe, y es a usted como jefe, como empresario que le llega, o como servidor público de alto rango, que le llega ese expediente, usted se va a inhibir, usted no va a solicitar la inhibición. Pero si usted no se inhibe, si usted acepta, como no sé si en este momento algunas personas se sientan identificadas con el caso, es importante que usted entregue ese expediente, declare ese expediente que le llegó y por qué usted debe inhibirse de trabajar ese expediente. Porque si ese caso le llega, es mal manejado o pasado como pañito con pasta, que a veces dije, me hago de la vista gorda. Eso es normal. Más adelante, usted se va a poder encontrar en el banquillo de los acusados. Porque nosotros, los que manejamos los casos, por ejemplo, de corrupción, en cuanto a lo que se llama las consultas, podemos identificar que un caso que inició como un conflicto de interés pudo haber sido manejado con herramientas oportunas y efectivas y usted no estar vinculado. Hemos visto incluso casos de muerte que inició con un pequeño movimiento donde empleaban personas cercanas, amigos, canchanchanes, pana full, para que pudieran ir cubriendo una serie, un engranaje de situaciones que se daban a lo interno de esa institución, y que después eso desencadenó con un acto de corrupción que mataron a uno de ellos, y eso no solo ha pasado en nuestro país, sino en otros países del mundo. Y como este programa pues llega tanto a Europa, llega a toda el área del Caribe, es importante que nosotros hagamos un llamado a que los gobernantes y también los empresarios puedan agenciarse, si quieren, de un asesor de conflictos de intereses a los fines de que su empresa no quiebre por un conflicto de interés, o que su institución en la que usted está mandado a preservar lo que son los valores éticos no caigan en faltas éticas y que con ello también impacten en un acto de corrupción. Entonces aquí la línea, cuando usted entra directamente en la línea fina que hay entre un conflicto de interés y un acto de corrupción, cuando aparece ese elemento que se llama tráfico de influencia, o cuando ese conflicto que fue potenciado se evidencia. Un hermano que fue allá a licitar, una licitación donde uno de los del consejo, de los miembros del consejo, es su hermano, se quedó callado y entonces impacta en un conflicto de interés real. Consecuencias son muchas. Usted me iba a hacer una pregunta. Sí, en el caso de la República Dominicana, ¿tienes conocimiento de alguna empresa que haya quebrado por asunto de conflicto de intereses? Mire, por asuntos éticos yo no le puedo decir si llegó a la quiebra, pero sí llegó a ser muy dañada, y ahí nosotros fuimos llamados, y sí se pudo solucionar la situación cambiando la estrategia interna de la empresa y otros tips que nosotros les dimos con respecto a la desvinculación de las personas que se suponía que estaban entonces llevando el engranaje, porque es un engranaje, pero que en el sector privado no se llama acto corrupto, sino simplemente conflictos de intereses dentro del sector privado, que puede darse desde lo interno de la empresa, con internos de la empresa, o puede venir desde otra empresa la oferta que es aceptada, ya sea por un favor o a cambio de dinero, para poder entonces violentar o traicionar su empresa. Le llamaríamos traición en sentido común, pero no se puede hablar de una simple traición cuando usted está vendiendo, literalmente está vendiendo la empresa para la que usted está trabajando y está sacando valores que son superiores a lo que usted gana dentro de la empresa. Por lo general,
cuando un conflicto de interés llega a impactar o a ser un conflicto de interés potencial, tenemos que mitigarlo precisamente con la ley. O sea, cuando nosotros hablamos del nepotismo, por ejemplo, el nepotismo es una figura que es una falta ética, pero que se da muy comúnmente y que debe ser mitigado dentro de la empresa pública, dentro de la cosa pública. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo como país o como países para que la corrupción sea erradicada? No hay forma de erradicar la corrupción si nosotros no gestionamos e identificamos los conflictos de intereses. Porque un conflicto de interés real puede llevar consigo lo que a usted en principio le benefició, puede también impactarlo de manera negativa, porque si usted lleva a un familiar para que licite, por ejemplo, en una empresa, y se dan cuenta a tiempo de que y casi siempre pues pongo un ejemplo de un catering, puede ser otro tipo de negociaciones, o que si se lleva al Tribunal Superior Administrativo va a ser anulado ese contrato. Y como nosotros vemos, por ejemplo, que en el sector público los contratos no se pagan ahí mismo. Imagínese usted, después de que se le haya dado varios servicios y que se demuestre que realmente hubo una falla, que el proceso no se llevó a cabo como debía ser, que esa persona tuvo algún tipo de dolo o falta para poder calificar dentro de esa licitación y con esto dañar a otros licitantes que estaban y son entonces demandados. Va a perder el que licitó también, pero también va a perder el servidor público que se sirvió de dar la información y que era familiar, va a perder su trabajo también. Y todas las personas que estén involucradas con ese envuelto, con esa envoltura, entonces ahí compras y contrataciones tienen un papel muy preponderante, los recursos humanos, o sea que tienen que conocer de conflictos de intereses. Entonces, todos los funcionarios públicos principalmente que van a dirigir un departamento deben conocer lo que son los conflictos de intereses. Está en la ley 41-08, está en la Convención Interamericana contra la Corrupción, incluso con 3 capítulos, y también lo tenemos en la Constitución de la República. Está disgregada, sí se puede hacer el trabajo, pero necesitamos también que haya una ley. ¿De qué tiempo para acá tú crees que hemos avanzado en relación a lo que es la capacitación para poder sanear nuestras empresas públicas en lo que se llama el ámbito de los conflictos de interés? Te la puse difícil ahí. Me la puso difícil, pero muchas personas que están viendo el programa y que podrán también dar su versión, podrán decir que aprendieron mucho mientras yo también estuve allí. No sería yo quizás quien me daría coba, pero si usted entra en República Dominicana, donde dice doctora Teodora Castro y conflictos de intereses, usted va a ver cuántas instituciones están hablando de todas las sensibilizaciones, todo lo que aprendieron y también de las herramientas que ellos tienen a su cargo. De ahí a que la pongan en funcionamiento, entonces eso es algo que habría que hacer, lo que es una auditoría ética. Las auditorías éticas no están implementadas en el país. Espero que alguna institución, principalmente la que está como órgano rector en la República Dominicana, pues ya tenga lo que son los inspectores o auditores éticos, que deberán ser personas, que esto es una recomendación, deberán ser personas que no tengan nada que ver con la institución a la que va o a las instituciones a las que van a dar el servicio, o si no, el clima ético va a ser el mismo. Pero lo más importante es que tanto los empresarios, o sea, empresa privada, como la empresa pública, como los servidores, que sepan que es un beneficio personal el usted poder saber cuándo está impactado en un conflicto de interés, cuándo otras personas lo están envolviendo en un conflicto de interés, cuando un tercero pues puede impactarlo en un conflicto de interés y que usted puede beneficiar a ese empresario que ustedes son socios y que además usted tiene más de un 10%, porque la ley también de compra y contrataciones especifica, nosotros tenemos leyes suficientes para nosotros poder mitigar los conflictos de intereses. Todo está en la voluntad
de nosotros verlo y también en el conocimiento. Hay personas que han quedado envueltas en un conflicto de interés precisamente por desconocimiento. Pero aquí en Aportando RD nosotros les damos esos tips y esas orientaciones que pueden ayudarlo a usted para que usted no caiga, primero, perdiendo su trabajo por culpa de un tercero. Segundo, que usted sepa que inmediatamente un familiar o un amigo llega. Vamos, mire, hay algo que se ve a diario en los bancos, en los hospitales, donde el que llegó último, de forma así sencilla, van donde un oficial, llega donde un oficial y el oficial va y lo lleva a un cajero sin haberle dado un servicio. Y eso causa malestar. Y es importante que los dueños de bancos, no solo públicos, sino también los que son bancos privados, la banca privada, en República Dominicana y en otras partes del mundo, que puedan observar, por ejemplo, el manejo de también sus empleados, porque causa un malestar y hay personas que se han regado, entonces se han puesto horrible cuando dicen, pero si esa persona llegó último que yo, ¿por qué lo están atendiendo primero? Entonces, investigar, por ejemplo, que si mi madre llega a un puesto donde yo debo presentar la cita, yo como médico, que ella debe hacer su turno siempre y cuando pues no tenga un impedimento físico. Porque si tiene un impedimento físico, ella tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a hacerle dado quizás el turno. Pero no que mi madre, toda bien oronda, llegue y haya una fila, por ejemplo, de 40 personas y entonces ella tenga el turno privilegiado. Incluso hay de personas que tienen un estado de gravedad. Hay personas que van en estado de gravedad, que van a una emergencia, y otros que van menos indicados, pues lo atienden primero. Entonces usted dice, bueno, pero si yo llego a una emergencia con un hijo mío, y mi hermana es la que está ahí, la parte personal, lo humano, va a decir, no, pero ese es mi sobrino. Las emociones. Las emociones. ¿Y qué pasa con esas emociones? Que eso es lo que me da la razón de que en principio le digo que no son evitables. O sea, que aparecen, pero nosotros debemos mitigarlos. Es raro que se pueda imponer una condición normativa ante una emoción que es sensitiva totalmente, porque, óyeme, la sangre. Eso es correcto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con ello? ¿Cómo nosotros podemos mitigarlo? Son herramientas, doctor. Simplemente, si llegó esa persona y hay otras personas que están siendo atendidas, que esa persona espere su turno, pero que no sea ignorado, porque a veces lo hacen. ¿Tú no crees que debemos avanzar un poco más desde el punto de vista cultural? Me preguntaba un amigo esta mañana, dice, Colbero, ¿tú estás de acuerdo con los cambios que se están haciendo en la policía? Digo, ¿cuáles son los cambios? Que le van a cambiar el uniforme y eso cambia su cultura. Es la estructura. Es la estructura, el problema está en lo interno. Sí, pero si se cambian de una locación a otra, todos los miembros, digo, van a volver a su casa, van a compartir con los amigos, con los demás compañeros en otros lugares y van a seguir el mismo prototipo cultural institucional, porque hay una cultura institucionalizada y eso puede más que cualquier otra cosa. Eso mismo debe suceder en lo que son los conflictos de interés. Sí, pero realmente si usted no quiere ver vinculado lo que es su reputación, porque eso es mal visto. Cuando nosotros hablamos que impactamos en una falta ética, todos lo ven. No crea que todos lo ven. Y usted arrastra todas las personas, la empresa para la que usted trabaja, usted la arrastra. La institución para la que usted trabaja, o también usted la arrastra. Y a veces por complacencia. A veces no es... me llega a la mente algunos casos que no puedo ponerle nombre, donde un funcionario puso como tesorero financiero su hijo. En compras puso un sobrino. Y fue tan cara dura que dijo que él no lo había puesto para eso, pero ya eso
provocó una investigación. Si usted no quiere ser investigado, no se envuelve en conflictos de intereses. Si usted no quiere ser vinculado a actos corruptos, no tenga esa falta ética, porque ese dilema siempre nos llega. Y hacemos, déjeme decirle el último ejemplo. Nosotros hacíamos un ejemplo, una dinámica muy buena que era, por ejemplo, cuando se simulaba un terremoto y que usted tiene un hermano en la otra ala del edificio. Pero a usted le indicaron que usted era el que tenía que hacer el protocolo de evacuación. Oiga, se mandó usted corriendo a buscar a su hermano para salvarlo. Pero ¿por qué usted hizo eso? Por la desconfianza que hay en el cumplimiento de sus funciones. Yo siempre lo digo, ahí se da, ¿por qué se dio esa situación que él salió corriendo a salvar a su hermano? Porque no tenía confianza de que el encargado de ese departamento donde estaba su hermano iba a hacer el ejercicio completo de evacuación salvando la vida de su hermano. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un desastre, lo que hay en el mundo entero ahora mismo, un soberano desastre donde varias vidas se perdieron o pudieron perderse precisamente por el incumplimiento de la función para la cual usted fue encomendado. Entonces, cuando usted sobrepone o contrarresta el interés personal o familiar con el interés que usted debe salvaguardar, que fue el compromiso que usted asumió en la empresa, ya sea pública o privada. Cuando usted antepone y se parcializa, ese parcializarse es lo que constituye esa falta ética, ese conflicto de interés que en algún momento, si se convierte en tráfico de influencia, pues se va a convertir nada más y nada menos que un acto de corrupción y usted estará ahora mismo en el banquillo de los acusados. Nada, con este grandioso tema concluimos este primer bloque e invitamos a ese público que nos sigue en Aportando RD a que se suscriban a su canal. ¿Para qué? Para que puedan formar parte de nuestra comunidad y también puedan entrar en los debates. Entonces, usted puede comentar, o sea, comente, abra ese foro que nosotros vamos entonces a contestar, ya sea en el programa o también en el mismo canal de YouTube. De esta manera nos vamos a una pausa comercial y regresamos en breve.